Bienvenidos a este segundo video en el que vamos a comenzar a reflexionar alrededor de lo que es específicamente la literatura comparada, algunas de las perspectivas, algunos enfoques, algunas posibilidades que nos da como espacio para abordar en una forma más enriquecedora o tal vez diferente la literatura y no solamente la literatura. Está de más decir, pero bueno, es importante que lo diga, que en un video no vamos a poder agotar todas las problemáticas que nos plantea el estudio de la literatura comparada, la comprensión de la misma y la voluntad no tanto de definirla, sino también de acercarnos a las diferentes perspectivas y enfoques. Así que lo que pretende más que nada es ser una breve introducción de estas problemáticas. Me gustaría iniciar este recorrido con unas reflexiones de Giacomo Leopardi, que se encuentran en su libro Zibaldone, exactamente en la entrada del 7 de septiembre de 1821, cuando define lo que es la comparación como actitud y como facultad tanto del poeta como del filósofo. Hago una traducción de las dos citas que me interesan, que sirvan como una especie de epígrafe a este planteo. Dice, justamente hablando de la comparación y relacionándola con esta facultad, esta actitud del poeta y del filósofo, dice que es la facultad de descubrir las relaciones de las cosas, también en lo mínimo y en aquello que es más lejano, inclusive en las cosas que aparecen menos análogas. Y dice más adelante que es la facultad de descubrir y conocer las relaciones, de establecer los vínculos entre los particulares y a su vez generalizar. Esta definición, esta reflexión que propuso Leopardi sobre la facultad, la capacidad de comparar, creo que puede ayudarnos como una especie de brújula en este intento de definir, de comprender algunas de las problemáticas de este espacio. Bueno, quiero también partir con una cita, con una comprensión de lo que es el trabajo del comparatista, que ha sido incluida en el libro compilado por Adriana Crolla, Lindes actuales de la literatura comparada, y que esta reflexión se encuentra en el estudio introductorio, en el prólogo de Adriana Crolla. Citando a Tania Franco Carvalhal, dice, porque ser comparatista es aceptar ser, como alguna vez nos definió la recordada Tania Franco Carvalhal, especialistas en corrientes de aire, y por ello atentos a todo lo que migra, cambia y transporta. Sigue diciendo Adriana Crolla. O volviendo a la metáfora de los árboles y las olas, ser buceadores de las profundidades lacunares donde remolinean y se baten todas las corrientes, pero donde también se organizan misteriosas confluencias y travesías. Bueno, a partir de estas dos citas, podemos entonces comenzar a plantearnos qué es esta facultad de comparar, esta posibilidad de nociológica que define en última instancia el espacio de las literaturas comparadas. Antonio Prete ya lo definía a la comparación como una mirada que acepta la movilidad, la dislocación, la observación, el descentramiento. Y a su vez implicaba una idea de oblicuidad y de simultaneidad. Pero sobre todo apuntaba Antonio Prete esta idea de la importancia de la mirada del otro.
Se puede aquí plantear las relaciones entre las analogías, entre el demonio de la analogía, que es justamente uno de los libros escritos por Antonio Prete, o bien el principio, el sentido bodeleriano de la relación de la correspondencia entre los diferentes lenguajes. En fin, son muchas cosas las que nos pueden ayudarnos a pensar lo que es este término que define la literatura o el espacio de la literatura o la práctica, que es la comparación, el comparar, el mirar estableciendo relaciones. Un texto fundamental que puede ser como primer paso para comenzar a plantear estas cuestiones es el clásico de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso, Introducción a la literatura comparada, que bueno, hay varias ediciones, seguramente ustedes ya la conocen. Está la edición clásica, esta editorial Crítica, y luego esta otra, esta en Marginales Tusquets, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos ediciones pueden servir, pueden estar bien. Lo interesante de la propuesta de Claudio Guillén es que define a la literatura comparada como una forma de exploración intelectual, es decir, un quehacer orientado por inquietudes, interrogaciones que tienen un carácter específico. Cuando define o trata de definir, o más bien trata de no definir la literatura comparada, la relaciona con esta idea del afán, del deseo, es decir, como una actividad que se pone frente a otras actividades. Es interesante en su propuesta cómo establece que es necesario desde el ámbito de la literatura comparada superar el nacionalismo cultural, y dice que más que un internacionalismo sería oportuno adoptar una medida supranacional. Es decir, acá tenemos también, volvemos a la cuestión de la mirada del otro que yo les había mencionado en relación con la propuesta de conceptualización de la que es la literatura comparada desde la mirada del otro, que había sido identificada por Antonio Prete como la distintiva de este espacio. Ahora, por lo que se refiere a la literatura comparada desde la mirada de Claudio Guillén, dice que es importante sobre todo una perspectiva histórica que establezca las relaciones entre las literaturas. Y entonces establece que uno de los espacios es el de las metamorfosis, las transformaciones de los géneros literarios, de las formas, de los temas. Aquí les quiero remitir a una idea que propone Jesús González Maestro, referida a la literatura comparada en cuanto método que trabaja con conceptos de la literatura literaria. O sea, fundamentalmente, entonces, en este primer paso me interesa resaltar la indefinición epistemológica que nos obliga en forma, digamos, gozosa a reflexionar sobre este espacio de la literatura comparada. Quiero aquí citarles a Jorge Dubati, que en vinculación siempre con la Asociación Internacional de Literatura Comparada, define o se plantea a la literatura comparada como el estudio de la historia literaria, de la teoría literaria, de la explicación de textos desde un punto de vista internacional o supranacional. Y tienen aquí que ver fenómenos que tienen, como también lo dice Jesús Maestro, la producción, la circulación, la recepción, es decir, que necesariamente se tienen que superar los marcos de las literaturas nacionales. Ahora, en tanto se habla de la superación de las literaturas nacionales cuando nos planteamos el espacio de las literaturas comparadas, y surgen conceptos, términos como el supranacional, el internacional, o inclusive la literatura mundial, la literatura general. Tendríamos que plantearnos cuáles son las diferencias entre lo supranacional y lo internacional. Aquí también surgen varias discusiones. Lo supranacional, fundamentalmente, bueno, y también para Jorge Dubati, supera lo nacional.
Por ejemplo, está la cuestión de los géneros, los temas. Y en cambio, lo internacional supone lo nacional. Y significa e implica la relación entre dos o más literaturas. Ahora, habría aquí que plantearse otro problema, y que es el referido a cómo comprender o cómo definir, por supuesto, entendiendo por definición la conceptualización, la problematización, qué es lo que se define por nacional. Y aquí tendríamos que hacer una nota a pie de página y decir que, bueno, que las literaturas comparadas, en tanto disciplina orgánica, si podemos así comprenderla, llamarla, nace sobre todo en el siglo XIX y en relación con la literatura mundial, con la literatura tal como viene llamada por Goethe en 1827. Ahora, surgiendo en el siglo XIX, la literatura comparada está siempre vinculado con la problematización de lo que son las literaturas nacionales, los nacionalismos, porque coincide con el periodo de nacimiento de los estados nacionales y por lo tanto del auge de los nacionalismos. Al respecto, Armando Nishi, que es autor de numerosos libros, un gran comparatista, y por ejemplo es autor de, de Comparare i comparatismi, junto a Franz Casinopoli. Son libros en italiano, no están incluidos en la bibliografía, pero si a alguien le interesa, por favor díganmelo. Manuale storico di letteratura comparata. Y después este otro libro que sí ha sido traducido al español, compilado, editado por Armando Nishi, de literatura comparata. En este hay una traducción al español. Bueno, citaba a Armando Nishi porque él, cuando explica la historia de la literatura comparada, dice que nació como una ciencia gregaria, es decir, de corte separatista, de corte histórico, positivista, y que fundamentalmente sus bases eran eurocéntricas, partiendo de las literaturas nacionales, y que posteriormente evolucionó y tuvo una apertura hacia una crítica general, inclusive de corte mundialista. Ahora, como podrán ver, no solamente hay un problema relacionado con la indefinición epistemológica, sino también con el eclecticismo metodológico, es decir, que no hay, si bien he partido con esta idea de Leopardi, de lo que es la comparación, no puede limitarse, cuando tratamos de comprender lo que es la literatura comparada, al hecho de comparar, porque no es específico ni exclusivo de lo que es la literatura comparada, sino que es fundamentalmente un procedimiento mental de carácter lógico formal y que implica una forma de pensar diferencial de carácter inductivo y deductivo, es decir, que se pase a ver las diferencias y que por lo tanto también implica una actitud totalizadora. Bueno, y esto es en última instancia lo que propuso Leopardi cuando hablaba del hecho de comparar. Es decir, que fundamentalmente se trata de una mirada tomando el concepto de Antonio Prete para establecer una generalización y también una diferenciación. Y tiene fundamentalmente como objetivo un análisis, resulta ser entonces un medio, no un fin. Y es a su vez un recurso analítico interpretativo. Bueno, ahora vamos a pasar a una metáfora que ha sido recogida por Adriana Crolla en el prólogo del libro que antes les había indicado y que es Lindes actuales de la literatura comparada. Es las dos metáforas cognitivas propuestas por Franco Moretti y que
plantean fundamentalmente una relación dialéctica que nos puede ayudar a aproximarnos a lo que es el comparatismo. Son dos metáforas entonces, la idea del árbol y la idea de la ola. Es decir, la idea del árbol, la metáfora del árbol como una forma de expansión a partir de una matriz. Por ejemplo, la explicación de mitos en diferentes culturas. Y está a su vez otra metáfora planteada por Franco Moretti, que es la de las olas, partiendo de las ondas de Smith, como señala Adriana Crolla, que son las olas de avances y de superposiciones, y que lo que permite es, al contrario de la metáfora del árbol, señalar cómo se pasa de la unidad a la multiplicidad geográfica, la diversidad geográfica, y eso es el sentido del árbol. Y en cambio el sentido de las olas da una continuidad, uniformidad geográfica. O sea, por un lado tenemos la ampliación, la multiplicidad, la diversidad geográfica a partir de esta metáfora cognitiva del árbol, y por otra parte la uniformidad, una uniformidad geográfica englobadora a partir de esta metáfora de las ondas. Lo que ahora quiero también señalarles es una estudiosa que, bueno, seguramente conocen, que es Tania Franco Carabalal, en este manual, pero bueno, tiene otras producciones más, que plantea en este libro numerosas cuestiones en forma bastante condensada. En este libro hace una presentación de lo que es la historia de la literatura comparada, partiendo desde los panoramas, desde un panorama histórico, y luego señalando cómo la literatura comparada tuvo un inicio a partir del siglo XVIII, que es cuando se comenzó a usar el término de literatura comparada en relación con algunas cuestiones vinculadas justamente con el estudio de la literatura, pero ya en el ámbito siempre francés. En realidad, lo que plantea Tania Franco Carabalal es que, si bien hubo en el ámbito francés un primer curso de literatura comparada en el siglo XIX que estudiaba la literatura francesa del siglo XVIII, en realidad es un término que ya se encuentra en el siglo, por ejemplo, XVI, en unos estudios entre los poetas griegos, latinos e italianos, después vinculado con las leyes, con la biología, inclusive en el siglo XIX con el espacio de la anatomía comparada. En este libro, que se me está desarmando, así que si ven papeles que vuelan es por eso, plantea a su vez una historia de lo que es la literatura comparada en el ámbito en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Portugal, y bueno, hay también un detenimiento en el ámbito brasiliano. Señala, entre otras cuestiones, cuáles son las propuestas clásicas o las orientaciones. Entre ellas había dos puntos: que existiera un contacto real entre literaturas para que sea válida la comparación y para que se pudieran establecer las fuentes, las influencias. Y, por ejemplo, algunos de los estudios clásicos del comparatismo es, por ejemplo, ver cuál era la suerte de un escritor en otro país. Por ejemplo, Goethe en Italia o inclusive Leopardi en Alemania. Otra segunda característica de la orientación o de la propuesta clásica del comparatismo es el de la literatura comparada como rama de la historia literaria. Por lo tanto, lo que se asumía aquí, y que era a su vez la base de la doctrina del comparatismo francés, una perspectiva histórica. En
En su estudio, Tania Franco Carvalhal lo que hace es señalar cómo la primera cátedra de la literatura comparada, que fue del 1887 en Lyon y que siguió una del 1919 en la Sorbonne, marcó el espacio de la literatura comparada. Bueno, señala a su vez cómo en la escuela norteamericana, el New Criticism, estableció otra línea de abordaje de lo que es el comparatismo. Después está la presencia de René Belec, y después también está el espacio soviético, en donde ya la literatura se asume como un producto de la sociedad y en donde es posible establecer a través de analogías tipológicas importaciones culturales que vienen a sustituir el concepto de influencia. En su recorrido, Tania Franco Carvalhal, entre otras cuestiones, plantea cómo ha determinado un ampliamiento de lo que es el comparatismo del estructuralismo de Praga, el estudio de temas, motivos, personajes en lo que se refiere al espacio alemán. Y por último, establece cuáles son las contribuciones didácticas de los manuales, especialmente de los franceses, por su carácter normativo, por la ordenación de los datos, la fijación de nociones, las afinidades, la relación, todo siempre con un corte historicista. Luego hay un abordaje desde el ámbito brasileño, vuelve otra vez sobre el ámbito francés, planteando cómo ya hay un estudio riguroso de los contactos y las relaciones entre las literaturas, siempre este interés en establecer cuáles son las fuentes y las influencias comprobadas y la interpretación. Y después plantea otra cuestión importante que ya amplía en cierta forma el espacio de la literatura comparada, es cómo se interpretan la imagen de un país en el exterior y cuáles son los intermediarios que están operando en este espacio. Habla a su vez de los intercambios literarios internacionales, de los elementos justamente que intermedian esos procesos, y lo importante es establecer que no hay una subordinación de la literatura comparada a la literatura general y que principalmente el interés general o central del comparatista es el reconocimiento de la complementariedad, de las coincidencias, de las analogías, de las influencias, sí, pero en el sentido de los parentescos. Es reconocer también una tradición y que buscan en este caso la descripción, la comprensión, la valorización. Ahora bien, el problema, como lo señala Tania Franco Carvalhal en este sentido, es que se pierde la peculiaridad, las diferencias, y que son fundamentalmente los procedimientos creativos de interacción. Voy a cortar este video para continuar otro en donde ya vamos a plantear cuestiones que tienen que ver con la literatura comparada en América del Sur. Por lo tanto, este segundo video consta de esta primera parte y una segunda parte que la van a encontrar a continuación si la tecnología no crea algún daño y si no se me terminan de desarmar aquí los libros mientras hablo con ustedes. Nos encontramos entonces.